Me acompaña Alejandro Díaz, acá en el piso de la Rural. Alejandro es CEO de AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Nos conocemos hace muchos años, siempre jugamos de visitantes. Alejandro es un gran anfitrión. AmCham hace encuentros de mucha envergadura, pero bueno, esta vez para mí el gusto es que seas vos el visitante y el cronista sea local. Así que gracias por haber participado y acercarte No, a gracias a SEO usted, Talks. gracias a ustedes y es un placer formar parte de este espacio y lo valoramos mucho. Bueno, genial. Eh, Ale, vos hace 30 años, aprox, que ya te desempeñás en el mundo corporativo, 17 ya como CEO de AmCham, toda una carrera. Eh, Vos siempre, cuando hablas del contexto y de la Argentina, hablas de la Argentina como un país viable. Lo que me gustaría es que ese concepto me lo actualices. Bueno, hace 30 años que estás diciendo que Argentina es un país viable. ¿Sigue para adelante? Sí, claro, yo creo que Argentina tiene todas las condiciones para ser un país viable, a pesar de que cuando vamos con el retrovisor damos cuenta de las oportunidades que hemos perdido para Ese es el transformar tema. en un país viable. Ujú. Entonces, yo creo que la historia un poco nos condena y entonces la pregunta, yo creo que no es si hoy es una Argentina un país viable, yo creo que definitivamente lo es. La pregunta es si los actores principales de la Argentina entienden que la situación hoy de vulnerabilidad, tanto económica como social, de la Argentina, requiere un salto cualitativo hacia la transformación. Entonces, Argentina hoy, después de 2 décadas mínimo de estancamiento, si queremos decirlo de alguna manera, a pesar de que esto tiene sus ciclos de ups and downs, la realidad es que para transformar o para convertir en todas las oportunidades en hechos concretos requiere una transformación. Y para eso todos los actores tienen que entender que tienen que ceder los intereses individuales para apostar a una Argentina viable. Eh, ¿Es difícil en un rol como el tuyo traducir a los Estados Unidos este ciclo de alzas y bajas, de atajos, de salidas del camino, digamos, o ya tenés, por decirlo así, me imagino que debes tener una experiencia acumulada importante, pero digo, ¿te cuesta o ya lo manejás el tema? Mira, justamente yo volví hace 8 días de Estados Unidos. Eso era el viaje 61 de AmCham y el 79 mío, a Estados Unidos solamente. Entonces, El 79, o 79 sea, ya casi personas, 80, sí, 80 80 años. en 17 años, ponele en 15 años, ¿no? O sea, ahí tenés, si querés, Liderando, digo, para que ejemplifiquemos, liderando misiones, grupos de grupos yendo intercambio. individualmente, interactuando con el sector público y el sector privado de los Estados Y Unidos. AmCham en eso tiene un rol de gran articulador de sector privado y público de los dos países. Así es. Con lo cual uno tiene vinculación con el gobierno americano muy activamente en los principales, lo que Ujú. llaman la secretaría, que son los ministerios nuestros, y a su vez mucho vinculación con el mundo empresario americano que de alguna manera tiene interés en Argentina. Latinoamérica y en particular en Argentina. Con lo cual yo te diría, para responderte, desde el mundo empresarial es más fácil porque uno habla con actores que sabe cómo articular los mensajes producto de mi experiencia dentro de AmCham o fuera de AmCham. Los argumentos son más de un embajador Ujú. que si querés, una persona que está sistémicamente buscando transmitir el optimismo para que una empresa, con un optimismo razonable, siempre basado en datos y en criterios, que Argentina aún es un lugar para invertir. El sector público, que es el otro actor importante de AmCham, depende del mood, perdón, el sentido que está en la relación bilateral. Y ahí en 17 años hemos tenido múltiples estadios, con lo cual ahí sí el mensaje cambia en función de cómo está funcionando la relación bilateral, que en muchos casos depende más del comportamiento argentino que del comportamiento americano. Lo que pasa es que la Argentina en general, la señal que da hacia Estados Unidos suelen ser señales positivas, o sea, como es eh, con excepción de un periodo, digamos, tal vez del último periodo de gestión de Cristina Kirchner, donde hubo un conflicto, ¿no? Recordamos cuando era Timerman canciller. Ujú. En general, la Argentina busca tener buena relación porque hay necesidades de financiamiento, en fin, un poco siempre el contexto es igual. Pero, ¿cómo lo ves en este presente, donde de alguna manera también eso se ha buscado este gobierno? El nuevo gobierno buscó articular, ha hecho ya varios viajes, digo, el presidente tiene ya varios viajes hechos. ¿Cómo es la mirada que ves que están, no? Digo, qué tipo de preguntas se están haciendo hoy? Correcto. A ver, como bien decís vos, creo que a partir de diciembre cambió
en ambos sentidos el foco de cómo poner hincapié en esa relación o cómo fortalecer esa relación. Desde parte de Argentina, bueno, hemos escuchado los mensajes del presidente de la búsqueda de una alineación con Occidente y en particular él siempre menciona Estados Unidos e Israel como los dos horizontes o semáforos sobre los cuales seguir. Y eso es positivo porque significa que en un acuerdo geopolítico entre ambos países, él está dispuesto a jugar un papel no menor en ese intercambio, porque no está condicionado ideológicamente para ese intercambio. Así es. O sea, al no estar condicionado ideológicamente, tenés oportunidad de construir relación de una manera distinta que si tenés condicionamiento ideológico como lo tuvimos en el pasado. Pero también desde parte de Estados Unidos cambió. Y esto te diría cambió antes, esto comenzó fuertemente a visualizarse en la reunión bilateral del año pasado con Alberto Fernández. Ahí creo que hubo, no por Alberto Fernández, sino por el rol estratégico y geopolítico de la Argentina en el Cono Sur. A ver. Yo creo que ahí Estados Unidos cuando analiza especialmente el Consejo de Seguridad Nacional americano, liderado por Jake Sullivan, evaluaron cómo funcionar después de la experiencia de los 4 años de la administración de Trump, cómo manejar la geopolítica con China, cómo de alguna manera redefinir el concepto del reshoring que no estaba funcionando, cómo ir a un esquema de friendshoring en el cual Cono Sur empieza a ser un actor importante porque no es nearshoring, no es Canadá, no es Centroamérica, no es México. Y a partir de eso yo creo que se le dio a la Argentina un rol, a veces por 2 factores. Uno, producto de comparativamente con los otros países de la región. Brasil hubiera sido técnicamente el aliado gestor más importante para los Estados Unidos, pero por distintas razones no encontraron esa receptividad en esta administración del presidente Lula, con lo cual tuvieron que descartar ese chance, por lo menos esto ocurrió, te diría, desde septiembre del año pasado. Otra alternativa de país importante es Colombia. Bueno, sabemos que el gobierno del presidente Petro no es demasiado afín a ese mundo occidental. Entonces aparece de golpe Argentina como candidato natural para ejercer un rol activo. Y entonces la combinación en esa visión de que Argentina es geopolíticamente razonable en un sector latinoamericano que tampoco no es el centro de la ecuación Sí, pero digo, del mundo. dentro de lo que es Dentro de Cono Sur, el benchmark de América Latina somos razonables. somos razonables. Ser razonable significa que, bueno, podemos encontrar un actor con el cual dialogar, es un actor que va a defender los intereses occidentales en la región, es un actor que busca reincorporarse a la OCDE, que busca internacionalizarse, que busca amplificar, que tiene criterios económicos del mundo normal, que busca transformar a la Argentina hacia una normalización. Ahora, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que miran? ¿O qué es lo que falta para esa convicción? Yo creo que falta cuál es el aval del resto de los actores para la transformación. Dicho de otra manera, la política va a avalar la transformación del presidente Milei. O sea, la mirada es, con un gobierno no nos alcanza. Tiene que haber una especie de acompañamiento del sistema político en general. Dirá 2 cosas. Primero, dada la situación precaria de la Argentina después de varios, si querés, 2 décadas de estancamiento económico. Estancamiento, requerís transformaciones mucho más profundas que lo que ocurre, que puede pasar los cambios en Chile, inclusive hasta te diría Perú o Paraguay. Entonces eso requiere cambios drásticos en la estructura, reformas estructurales relevantes. Y para eso tenés que tener un proceso que no se agota ni siquiera te diría en 4 años. Entonces los otros actores tienen que jugar un papel importante en ese Claro. Y los actores no se limitan solamente a la política, los actores se limitan a los sindicatos, a los empresarios, a los académicos. Tiene que haber un convencimiento integral a la sociedad, que de alguna manera hay que alinear los intereses, perdiendo intereses personales o situaciones personales y apuntar a una transformación. Si eso, o sea, el aval hoy es la segunda parte de la historia. La pasión y la disciplina de Milei con respecto a ir a un mundo normalizado se está viendo. La pregunta es, ¿eso es una transición que va a terminar o realmente hay una convicción de todos los actores de que eso es viable? ¿Puedo interpretar esto como que la Argentina abre un nuevo ciclo de oportunidad? Y en esa pregunta te diría, bueno, algo de lo que puede pasar hoy, que es la aprobación en el Congreso de la ley bases y algún tipo de paquete de reformas fiscales que son por ahora preliminares sobre lo que hace falta, pero que es una señal. Esto puede alimentar un ciclo de oportunidad nuevo, no solo en relación con Estados Unidos, tal vez con otras regiones también. Sí, yo creo que no solamente es un ciclo de oportunidad, sino probablemente sea el último ciclo de oportunidad que nos brinda la Argentina, por lo menos para mi generación.
Mi nieta probablemente espero que tenga algún otro ciclo, Esperemos que sí. esperemos que tenga Sí, algún sí, ciclo de sí. oportunidad. Pero entiendo el punto. Pero mi Esta generación generación, este ciclo político tiene esta chance ahora. es la última chance. Lo mismo dijimos, si querés, en el 2015 y no nos fue tan bien. Creo que la situación cambió, no para mejor después de estos años, con lo cual la chance para mí es esta, last chance, como diríamos en Estados Unidos. Y lo segundo es, no es tan importante, esto lo dijimos varias veces, no tanto el contenido de la ley bases, no es tan importante. Lo importante es la señal del aval. Entonces, que haya un Congreso que después de una negociación larga, modificando artículos, eliminando artículos, solicitando cambios de artículo, que es el rol del Congreso en el fondo, es un aval de que al menos hay una posibilidad de no solamente de aprobar la ley base, sino de recibir a futuro distintos nuevos proyectos de ley que apunten a esa transformación. Creo que es una señal importante, especialmente a los inversores productivos y estratégicos de la Argentina. Voy a preguntarte algo más personal. Tiene que ver un poco con, bueno, un rol tuyo que de alguna manera demanda habilidades de liderazgo, comunicación, negociación, ¿no? Digo, porque sos un interlocutor para los dos lados, ¿no? Digo, para Estados Unidos y para Argentina. ¿En qué periodo te hicieron más falta estas habilidades de las que sos tan reconocido? Yo creo que del 2011 al 2015 fue casi un milagro poder establecer, porque pasabas de una complejidad dada por casi te diría una ruptura en la bilateralidad. Y nosotros, o sea, por ahí unas empresas, o el mundo no sabe que más del 56% de nuestras empresas no son americanas, que en nuestro portafolio hay Banco Nación, Banco Provincia, AISA, YPF, o sea, empresas que estarían lejos de la conceptualización del americano. O sea, nosotros trabajamos en empresas independientemente del eje del capital. Pero digo, la palabra AmCham es una palabra que te da una identidad muy positiva en muchos aspectos, pero que corres con desventajas cuando justamente la bilateral está tensionada. Entonces, digo, yo creo que la tensión de la relación bilateral, te diría del 2011 al 2014, nunca la vi dentro de AmCham y fuera de AmCham. Creo que fue el periodo más desafiante donde tenías que articular la comunicación distinta, la manera en que te exteriorizaba, los actores con los cuales interactuabas. Fue creo que el desafío más importante en términos de cómo articular ese proceso de interacción. ¿Y cómo es lo que viene? Donde hay un gobierno que de alguna manera plantea como objetivo correrse de esa interlocución forzosa que tuvo el Estado, donde tenías que tener, por decirlo así, y donde hemos tenido, digamos, ¿no? Empresas que tenían que exportar millones de dólares dependiendo del WhatsApp de un funcionario que te autorizaba una CIRA, un CIMI, una DEJAI. Y ahora tenés un Estado que directamente te dice, bueno, ahora pueden, no sé, disponer hasta que pase lo contrario. ¿Cómo ves esa relación hacia adelante? Bueno, por eso te digo, el decreto 70 fue más importante para nuestras empresas que las leyes bases potencialmente, porque fue un gran fenómeno de regulación, la eliminación de ley de abastecimiento, los controles de precios, la aprobación de las CIRAs. La tarea de regulación que está haciendo Pablo Laviña en la Secretaría de Comercio, que no diría todas las semanas saca una nueva desregulación. Esta semana la eliminación del ENACOM, de la resolución que definía el control de precios del Estado sobre los servicios de tecnología e Internet. Es un ejemplo de todas las semanas encontrás desregulaciones en cual le dan libertad administrativa y comercial a las empresas. Eso es altamente valorado. Lo que pasa es que es valorado como atributo, lo que pasa es que tenés que ejecutarlo bajo un entorno donde tenés fuerte distorsión, entonces tenés fuerte... El mejor ejemplo es las empresas de consumo. Fuerte distorsión en manera de precios relativos, fuerte distorsión en medio de canales, fuerte distorsión en función de rentabilidades. Y eso lleva un año en un entorno recesivo. Más que recesivo, decreciente, y evaluando cómo se produce el retorno macroeconómico, que es otro gran desafío, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en el 2002, que por ahí es el escenario más parecido. Con lo cual, eso es muy positivo, muy positivo. Pero por otro lado, también es positivo en que si bien hay un rol donde el Estado está asumiendo que no va a participar activamente de las relaciones con las empresas, en general todavía hay muchas limitaciones en el funcionamiento. Ahora el mejor ejemplo es la competitividad. Cómo las empresas, ante las aperturas del mercado, lo cual es deseoso para cualquier cámara, incluyéndonos nosotros, se encuentra con una transición donde mucha de la fabricación local
no están dadas las condiciones de competitividad para poder resistir a un ingreso de productos importados con muchas más condiciones. Por ejemplo, la eliminación del impuesto país, por ejemplo, la cancelación de la deuda comercial en 30 días, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta transición necesita diálogo. Y ahí no estamos focalizados, en el diálogo. Lo bueno, a mi juicio, de ese diálogo con el sector público, es que este sector público, dado que tiene visiones parecidas a un mundo normalizado, por ende parecidas a nuestra visión, es más fácil cuando le argumentás y le mostrás datos y le haces entender que es requerido otro proceso de intervención progresivo, transitorio, que ellos estén dispuestos a navegarlo. A ver, te voy a dar una visión externa sobre cómo se producen esos momentos de, digamos, de decisión dentro del sector público. Porque una sensación que da es que la consulta o la apertura a la consulta con un interlocutor privado se da una vez que se toma la decisión, pero no antes. ¿No? Es como yo te dijera, bueno, desregulamos y vos te estás enterando por el boletín oficial, no porque te llamaron y te preguntaron qué te parece, si estamos haciéndolo de esta forma, lo hacemos de otra forma. Pues eso, digamos, ¿coincidís con esa apreciación? Hubo muchos casos que fueron así. Digo, por ejemplo, te paso lo de los seguros, ¿no? ¿Te acordás que decía, bueno, a partir de mañana o de tanto tiempo no necesitan contratar la grúa, lo contratan, y después dijeron, no, marcha atrás. Hay una sensación de que alguien fue y dijo, mira, esto es complicado hacerlo de esta forma y que se arrepienten. Por un lado está bien porque el diálogo funciona, pero por otro lado pareciera que no hay pregunta previa, ¿no? Yo diría, muchos casos de lo que vos describís ocurre, pero también está la parte positiva, porque vos también lo planteás desde lo negativo, que es válido, decir, Como forma de bueno, pero que yo operativa. estoy en una visión desregulatoria, y yo desregulo, y pongo una norma desregulatoria. Ahora, después, cuando los actores, a veces con desconocimiento, el problema es el desconocimiento del impacto. Entonces, yo soy el Estado, desconozco porque no estoy involucrado en el posible impacto, pero viene el actor y me explica los riesgos de esta decisión. Y ya el solo hecho que estén dispuestos a revisarlo y a modificarlo, habla también del pragmatismo en el proceso sí mismo. Bien. Ejemplo de los bopreales. Los bopreales ellos podían haber salido con el bopreal sin ninguna consulta. Nosotros tuvimos 3 reuniones con ellos, en el cual la pregunta no fue, este es el modelo que vamos a presentar. Decime qué modelo de bopreal tiene que tener para que sea incentivo a una empresa que nosotros habíamos salido con un informe de casi 50 billones de dólares americanos de deuda comercial y teníamos perfectamente cómo estaba distribuido. Tuvimos un charlo previo al diseño de los bopreales. Por supuesto que ellos tenían los bopreales en mente, pero digo, el formato final, especialmente de la serie 1, capturó muchas de las sugerencias que el sector privado le estaba dando con respecto a qué eran los incentivos que tenía que tener el sector privado para que el bopreal fuera un instrumento activo y efectivo. Exacto. Con lo cual, digo, se dan las dos cuestiones. Primero, abiertos a escucharte, a veces regulan, porque el rol del Estado es regular o desregular, pero son receptivos cuando le planteas con hechos concretos, creo que el desafío pasa cuando el actor, en este caso el sector privado, demuestra que el interés es el interés general. Nosotros defendemos intereses, por supuesto, de nuestros socios, pero lo balanceamos, y es otro efecto de nuestro rol, lo balanceamos con los intereses de la comunes. Entonces ahí nuestra propuesta es balanceada. Entonces cuando entienden que somos profesionales, balanceados, y que en realidad anticipamos una consecuencia, son bastante activos en poder revisarlo. Alejandro, no quiero dejar de hacer como última pregunta algo que forma parte también de la prédica de AmCham, que tiene que ver con la institucionalidad y que es, bueno, cómo conseguir que la transparencia, digamos, y la lucha contra la corrupción genere un mejor clima de negocios, que es una condición que en un país como Argentina parece que queda al final del vagón, del último vagón del tren, pero que no deja de ser relevante para que una persona, una empresa tome una decisión de inversión en un país. Bueno, si vos lees los valores de nuestra misión, es justamente el desarrollo de negocios éticos, transparentes y sustentables. O sea, no pensamos un modelo de negocio de gestión que no sea ético y transparente. Ahora, el sector privado es tanto más responsable de la corrupción que el sector público. Uno a veces lo focaliza solamente el sector público porque obviamente es el que toma la decisión de última instancia en una licitación o en una relación, pero el sector privado es el que de alguna manera tiene que también comprender que él es actor no menor en ese acto de corrupción o en todo caso en esa política de transformar las gestiones. Con lo cual nosotros creemos que es necesario, no solamente a nivel político, sino a nivel privado, la conceptualización de la necesidad de una gestión transparente. Ahora,
Argentina es difícil gestionarla. Las barreras y obstáculos son manifiestos. Entonces siempre hay más tentaciones que un país más estable, más regulatorio, donde también depende las sanciones para el corrupto. En un país que la justicia o el sistema judicial funciona adecuadamente castigando al corrupto, bueno, es más fácil que esas tentaciones sean de alguna manera mitigadas. Cuando encontramos que pasan los años y no hay sentencias definitivas en materia de corrupción, es un aliciente para que ambos sectores se sientan con una mayor tentación a no tener este comportamiento ético y transparente en su gestión. Desde ya, además que avanzamos, como digo siempre, un ambiente hiperregulado es mucho más propenso Así es. a que haya barreras que necesitan, o sea, que ofrecen ser levantadas, ¿no?, por un precio. La desregulación creo que es un incentivo hacia el otro lado y creo que es bueno. Absolutamente, porque en definitiva la regla de juego no es interactuar con tu actor, que es el Estado, el que te va a autorizar precio, el que te va a aprobar una CIRA, sino que tenés que empezar a ver a tus consumidores, Claro. a tus clientes, a tus competidores y al mercado. En eso estamos. Y en eso es el mundo normal. El mundo normal apunta a eso. Entonces esperemos que normalicemos en función de Argentina. Bueno, qué viable. lindo sería tener un seminario que sea la Argentina un país normal y viable, ¿no? Absolutamente. Que sea dentro de nuestro ciclo, no el de nuestros nietos. Gracias, Alejandro, Placer, gracias por la invitación. conversación. Gustas. Ya seguimos en CEO Talks con Tomás Córdoba, el CEO de Metrogas.